Amén. Para mí es un día emocionante porque hoy vamos a llegar al final del capítulo 7 de Mateo. Hemos estado en una jornada ya de varias semanas en donde hemos estado viendo a profundidad, estudiando lo que es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es aquel sermón que Jesús predicó en aquel lugar, aquellas personas, y que es una de las enseñanzas principales de Jesús en todo el libro de Mateo. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 componen el Sermón del Monte. Comenzamos con las bienaventuranzas, los principios del reino, cómo el Señor Jesús comenzó a reinterpretar la ley y los profetas para que el pueblo entendiera este nuevo reino que el Señor Jesús viene a establecer. Y hoy, viendo el final del capítulo 7, vemos el final del Sermón del Monte, vemos la conclusión de este mensaje que Jesús nos trae, en el cual Él entonces va a resumir todo en una invitación de nosotros elegir un camino. Tenemos una decisión que hacer. Ustedes ven como el domingo pasado hablamos un poquito de esto, en donde en los versículos allí, en el versículo 13, el Señor nos dice, vamos a tener que elegir. Hay un camino que es el camino angosto y hay un camino que es el camino ancho, ¿verdad? Vamos a leer otra vez versículos 13 al 14, Mateo 7, 13 al 14. Dice la palabra del Señor: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Sencillo, mis hermanos, o estás o no estás. O estás en el camino correcto o no estás en el camino correcto. Está diciéndonos el Señor Jesús que hay un camino fácil que nos lleva a la destrucción, que nos lleva a la muerte, y que hay un camino difícil, pero ese camino nos lleva a la vida. Entonces tenemos que examinarnos y preguntarnos, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi camino? Es importante saber en qué camino yo estoy, porque esto tiene implicación eterna. Por eso yo necesito saber en qué camino estoy. Por eso necesitas saber en qué camino estás. Porque hay cosas que parecen, pero no lo son. No todo lo que brilla es oro. No todo camino que parece ser el camino correcto es el camino correcto. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos distinguir. Y en los próximos versículos Jesús nos va a enseñar en qué debemos fijarnos. ¿Cuáles son las cosas que debemos ver para nosotros poder identificar el camino correcto? Y lo vamos a ver en estos próximos versículos. Él va a hablar de los frutos, Él va a hablar de las relaciones y Él va a hablar de la obediencia. Así que te invito a que vayas conmigo al versículo 15. Vamos a leer del 15 en adelante. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Como les dije, ojo, no todo lo que parece es. No todo árbol que parece árbol bueno es árbol bueno, ¿verdad? Es importante que nosotros distingamos. No puedes saber que alguien es un seguidor de Cristo solo por lo que parece. No podemos saber si alguien es un verdadero cristiano solo por las cosas que dice o cómo aparenta ser. ¿Por qué? Mira, ahí nos dice el Señor que allí habían algunos que eran ovejas vestidas o lobos vestidos de ovejas. Habían entre ellos escribas, maestros de la ley, fariseos, personas que por fuera parecían perfectos, religiosos que cumplían con todas las reglas, y todo el mundo los miraba y decía, wow, qué persona tan santa. Pero el Señor está diciendo, son lobos vestidos de oveja.
Por fuera son una cosa, pero por dentro son otra cosa. Lo que tú ves no es verdaderamente lo que es. Los llama falsos profetas. Cuando él está diciendo allí que hay falsos profetas, está hablando de aquellos que se supone que eran los maestros, que les enseñaban a ellos, que les enseñaban la ley, pero que en realidad ellos no estaban haciendo esto por un corazón de servir, sino que ellos todo lo hacían a conveniencia de ellos, estaban buscando lo de ellos. Era una actitud egoísta. Y lo que el Señor quiere de nosotros no es una actitud egoísta, lo que quiere es una actitud altruista, que es lo contrario. El altruismo. Esto me lleva a la primera verdad que quiero compartir con ustedes en este día. Y es una verdad que ustedes pueden apuntarlo, está aquí en la pantalla, lo voy a poner. Y es que no importa tu apariencia, importa cómo amas. No importa tu apariencia, importa cómo amas. Nosotros vimos la semana pasada el versículo 12, la regla de oro. Vimos que el Señor nos dijo, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Esto se trata acerca de que tú pongas a los demás primero. Esto tiene que ver con amar al prójimo, amar a los demás, que los otros sean más importantes que tú mismo. Y por eso el Señor nos desafía a que los trates de la misma manera que tú quieres que te tratan a ti. Esto es algo que Jesús modeló. Jesús mismo nos modeló amar a los demás, poner a los demás primero. Eso fue lo que hizo el Señor. Aquellos falsos profetas se vestían como debían vestirse, hablaban las palabras correctas, no se perdían ningún momento en el templo cuando había un servicio en la sinagoga. Hacían todas las cosas, ayunaban, oraban en las plazas. O sea, ellos, cuando tú los veías, ellos parecían, pero Él les dice, son lobos feroces. Son lobos feroces disfrazados de ovejas. El Señor ve nuestro corazón. Mira, tú sabes que puedes venir todos los domingos a la iglesia y eso no quiere decir que tu corazón verdaderamente está centrado con el Señor. Tú puedes cantar las canciones y sabértelas, pero no quiere decir que tu corazón está centrado con el Señor. Hay muchas cosas que podemos hacer por rutina, podemos ser religiosos. Por eso es que yo tengo una bronca con la religión, porque la religión es yo hago esto, yo hago aquello, yo hago esto, y todo el mundo me puede ver y yo puedo parecer que soy un santo, pero mi corazón puede estar lejos del Señor. Y no es lo mismo estar en las cosas del Señor que estar en el Señor de las cosas. El Señor Jesús nos modeló. Y aquí hay un mensaje profundo. El mensaje profundo que nos está dando aquí es que no juzgues por apariencias. Tienes que ver las acciones. Tienes que ver el fruto. Por eso dijo, por sus frutos los conocerán. En el Nuevo Testamento la palabra fruto se refiere a lo que una persona da, a lo que una persona aporta en este mundo. Ese es nuestro fruto, ¿verdad? ¿Y Jesús qué te dice? Jesús dice, si el fruto es bueno, el árbol es bueno. Si el fruto es malo, el árbol, el corazón es malo, está mal. Nuestras acciones buenas demuestran lo que está en nuestro corazón, demuestran lo que está dentro de nosotros. Pero, pastor, una pregunta. ¿Debemos entonces estar pendientes para juzgar? Porque en el versículo 1 al 5, ¿qué nos dijo? No mires la paja que está en el ojo de tu hermano, fíjate en la viga que está en tu ojo. Jesús no nos está enseñando esto para que estemos juzgando a los demás y estemos todo el tiempo criticando a otros. Más bien nos está enseñando esto para que nosotros aprendamos a juzgarnos a nosotros mismos, para que podamos ver en dónde estamos nosotros, para que nos demos cuenta si hay fruto correcto en nosotros. Tú te tienes que preguntar a ti mismo, ¿qué fruto estoy dando yo? ¿Cómo se ve mi vida? ¿Cuál es el camino en el que yo estoy? ¿Qué tú ves cuando te examinas a ti mismo? ¿Ves hipocresía? ¿O estás amando a otros como el Señor quiere? Fíjate en tu fruto. ¿Cómo amas tú a los demás? Mira, una persona que siempre va a la iglesia y que ama a Dios
o lo dice, que canta las canciones, que da su ofrenda, pero trata a sus hijos, a su cónyuge como basura. Les grita, les trata mal, no está dando fruto bueno. Una persona que siempre está en todo lo que el Señor les invita a hacer en el servicio de la iglesia, aquí y allá, y ayuda y todo, pero se pasa toda la vida criticando a las demás personas, no está amando a los demás. Tenemos que examinarnos, tenemos que ver cuál es el fruto que hay en nosotros. Tenemos que ver. ¿Por qué? Porque esta pregunta no se puede tomar a la ligera. No se puede tomar a la ligera porque hay una implicación eterna, como te dije. ¿Qué dijo el Señor en el versículo allí donde dijo que el 19, donde dice que el árbol que no da fruto, ¿qué va a pasar con ese árbol? Que va a ser cortado y que va a ser echado en el fuego. Está hablando del fuego eterno. Por lo tanto, es importante que nosotros tomemos en serio esta pregunta. Mira lo que nos dice el versículo 21 en adelante, porque muchos creen que están en el buen camino. Ojo, muchos creen que están en el buen camino. Mira el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Wow. Cuidado con malinterpretar estos versículos. Mire, hubo momentos que yo leyendo esto, y yo llegué a tener como un miedo de decir, pero yo entregué mi vida a Cristo y yo sé que yo soy imperfecto y que cometo errores. ¿Quiere decir esto que el Señor un día me va a decir, no te conozco? ¿Es esto? No es eso lo que el Señor Jesús está diciendo, porque me preocupó. Si hay unos que hay que profetizaron, que hicieron milagros, ¿verdad? Imagínense, si ellos no la hicieron, imagínense nosotros. Eso me asustó, pero el Señor Jesús, escucha bien, lo que Él no está diciendo. Te voy a decir lo que Él no está diciendo. Él no está diciendo que aquellos que verdaderamente son creyentes, que han puesto su fe en Cristo Jesús y que les sirven de corazón, Él no quiere decir que ellos, por errores o por pecados que siempre cometemos porque somos imperfectos, Él no está diciendo que la gracia del Señor no es suficiente para nosotros. Eso no es lo que Él está diciendo. Lo que Él está diciendo es que siempre hay personas que dicen, pero verdaderamente no hacen. Siempre hay personas que dicen amar al Señor, pero que sus corazones no están allí. Sus corazones están lejos de Él. Eso es lo que está diciendo. Que hay personas que hacen las cosas, pero verdaderamente no están siguiendo al Señor. No están verdaderamente sometidos al Señor. Mire, el nombre de Jesús tiene poder. Los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús. Por lo tanto, lo que le está diciendo, es posible que hay personas que usen el nombre de Jesús y que suceda un milagro, que hagan cosas tremendas, porque el nombre de Jesús tiene poder por sí solo. Pero ojo, no quiere decir que porque están usando el nombre de Jesús están sometidos a Jesús. Y esto es lo que el Señor nos está advirtiendo, nos está caucionando. El nombre de Jesús tiene poder, pero si tu corazón no está allí, si tú solamente buscas a Jesús por lo que Él te puede dar, entonces el Señor te puede decir, jamás te conocí. Cuando dice ahí, jamás te conocí, jamás los conocí, no quiere decir que el Señor no sabe quiénes son ellos. Él sabe todas las cosas, Él es omnipresente, Él ve todo. Él simplemente sabe que su corazón no está allí.
que su corazón no está con el de Él, que no hay una relación con el Señor, que actúan como si verdaderamente su corazón no está allí. Ellos quieren el poder del nombre de Cristo, pero no quieren someterse al nombre de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Estas son personas que estarían muy felices de estar en el cielo aunque Jesús no estuviera allí. Ojo y cuidado. Otra vez el versículo 21, ¿qué nos dice? Déjame leerlo una vez más, el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Fíjate que Él dice, solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que verdaderamente es un seguidor de Cristo, el que verdaderamente es un cristiano, un creyente del Señor, está sometido al Señor y hace su voluntad. Hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Hay una obediencia. Esta relación con Cristo nos lleva a una obediencia. Esto me lleva a la segunda verdad que quiero compartir con ustedes el día de hoy. La segunda verdad es la siguiente, es que no importa lo que tú dices, importa que obedezcas. Óyelo bien, no importa lo que dices, importa que obedezcas. En Juan 14, quiero que vayamos rapidito aquí a Juan 14. Y te voy a leer, en el 21 dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. En el 23 dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra. En el 24 dice, el que no me ama no obedece mis palabras. Ser cristiano no es ser un religioso. Ser cristiano es obedecer sus palabras. Es obedecer la voluntad del Padre que está en el cielo. La obediencia a su voluntad. La obediencia a su voluntad, eso es lo que demuestra que nosotros estamos sometidos a aquella regla de oro, de tratar a tu prójimo como a ti mismo. Porque su voluntad es eso, que nosotros amemos a los demás. Esa es su voluntad. Que demostremos que lo amamos a Él amando a los demás. Ese es el mandamiento que nos dio en el versículo 12, ¿verdad? Por eso allí cuando dijo que trates a los demás como quieres que te traten a ti, dijo, esto es la ley y los profetas. ¿En qué otro lugar Él dice estas mismas palabras? Cuando Él dice, habla de amar al prójimo y dice que esto es la ley y los profetas por medio de tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Y Él vuelve y dice estas palabras más adelante en Mateo 22. Ve conmigo a Mateo 22. Y en Mateo 22, versículo 36, escucha estas palabras. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y la respuesta del Señor, versículo 37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjate lo que dice ahora, de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Vuelve a utilizar esta palabra. Aquí está la ley y los profetas. Ese es el mandamiento, ¿verdad? Ahora bien, yo quiero que vayamos a lo que nos dice el Señor en Mateo 22. Perdón, acabamos de ir a Mateo 22. Ahora vamos a ir a 1 de Juan 4, versículos 7 y 8. 1 de Juan 4, versículos 7 y 8. Que no podemos decir que nuestro corazón está con el Señor si nuestras acciones no lo demuestran, ¿verdad? 1 de Juan 4, 7, 8. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Es que ninguna otra cosa compensa la falta de amor. Dios quiere que nosotros demos fruto y ese fruto es el amor al prójimo. Nuestra vida de amar a Dios amando a los demás. No hay nada que sustituya el amor a los demás.
Mira lo que muchos han escuchado, 1 Corintios 13. ¿Qué nos dice 1 Corintios 13? Que habla del amor. Fíjate, 1 Corintios 13, versículo 2. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si te falta el amor, no eres nada. Esas son palabras fuertes. Esas son palabras duras. Sabes que estás en una relación con Dios cuando amas a Dios por medio de amar a otros. Ese es el fruto que Dios quiere ver. Ese es el fruto que Jesús está hablando. Así es como tú sabes que tú vas por el camino que te lleva a la vida. Así es como te das cuenta que estás en el camino angosto que te lleva a la vida. Honestamente, mis hermanos, el camino a la vida es difícil. Es difícil caminar el camino de obediencia al Señor. Más cuando nos llama a amar a otros. Perdóname, hermano, pero hay algunas personas que son difíciles de amar. A veces te toca un jefe. Qué difícil es amar a ese jefe. A veces te toca un cónyuge que es difícil de amar. No tú, mi amor, no tú. A veces te toca un vecino que es difícil de amar. Es difícil. Es difícil caminar el camino angosto. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que Dios no nos ha llamado a una vida fácil. Dios no promete una vida fácil para nosotros. Él dice, el camino angosto es difícil. Por eso Él dice que muchos van por el camino ancho. La gran mayoría van por el camino ancho, pero pocos hallan el camino correcto que lleva a la vida. Porque es difícil, mis hermanos. Es muy, muy, muy difícil. Por eso otra vez hay dos caminos, mis hermanos, que vimos en los versículos 13 y 14. Hay un camino ancho, que es fácil y que ahí van muchos, y hay un camino difícil, que es difícil y ahí van pocos. Jesús nos está diciendo, tú puedes hacer esto a lo fácil o puedes hacer esto a lo difícil, pero te recomiendo lo difícil. Te recomiendo el camino difícil. Mire, nosotros como humanos buscamos la comodidad. Nosotros buscamos lo fácil. Es nuestro, como somos. Siempre queremos lo que se nos hace más fácil, lo que se nos hace cómodo. Nuestra naturaleza humana nos lleva por ahí. Es como antihumano nosotros hacer lo difícil. Pero el Señor no nos está diciendo que hagamos esto así por nuestra propia fuerza. Él nos está invitando a que estemos con Él, a que nuestro corazón pertenezca a Él para que Él nos vista de su espíritu, porque Él es el que nos va a dar la fuerza, Él es el que nos va a sostener, Él es el que va a poner en nosotros ese amor para nosotros poder amar a aquellos que son difíciles de amar. No puedes hacerlo si no es porque Cristo está en ti y su espíritu te da a ti lo que tú no tienes. Dios no pretende que lo hagas solo. Solamente si estás anclado en Cristo puedes hacerlo. Por eso mira los próximos versículos 24 al 27. Vamos a leer versículos 24 al 27. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y fue grande su ruina. Una casa sobre la roca, vino la tormenta y pudo quedar todavía la casa. Una casa sobre la arena y vino la tormenta
y no pudo resistir la tormenta, se cayó. Aquella casa que está sobre la arena es aquella persona que tiene su vida anclada en los principios de este mundo, de egoísmo. Y una casa anclada sobre la roca es aquella vida que está anclada en los principios de Jesús y de su nuevo reino. Los principios de amar al Padre y de amar al prójimo. Y cuando venga la tormenta, estás anclado. Porque viene la tormenta. Fíjate que Él no dice, si acaso algún día viene una tormenta. No, Él dice, cuando venga la tormenta. ¿Acuerdas que te dije que el camino no es fácil? La tormenta viene, ¿para cuál de ellos? ¿Para el que es cristiano o para el que no es? Para los dos. La tormenta viene. Viene la tormenta para tu vida. No es que sí viene, no, es que sí, es que viene. La pregunta no es si viene la tormenta, la pregunta es ¿en dónde estás anclado? Si estás anclado en la arena y te derrumbas cada vez que viene una tormenta, o si estás anclado en la roca y puedes soportar la tormenta. La diferencia es el que oye y hace las cosas. En el versículo 24 él dice, el que oye y hace la voluntad de mi Padre, el que pone en práctica, el que hace. Es interesante que en el griego esta palabra de hacer, de poner en práctica, es un verbo presente. Ustedes me han escuchado explicar esto anteriormente, que cuando en el griego hay un verbo en tiempo presente quiere decir continuidad. El que hace, está diciendo el que sigue haciendo una y otra vez. No está hablando de obedecer una vez y ya, está hablando de una vida larga de obediencia, un camino largo de obedecer y volver a obedecer y volver a obedecer y volver a obedecer. Esa es la vida de un cristiano que está anclado en Cristo, que obedece al Señor una y otra vez, cuando es fácil y cuando es difícil, cuando me gusta y cuando no me gusta. Obedezco al Señor, obedezco al Señor, obedezco al Señor. Ese es el fruto que el Señor está queriendo ver en nosotros. No son, mis hermanos, los que se asombran de Cristo, son los que ponen la palabra del Señor en práctica. Son los que se someten a Él. No son los que se asombran, son los que se someten a Él. Por eso hay una diferencia. Mira los últimos versículos para terminar este pasaje precioso que hemos visto. Versículo 28, cuando Jesús terminó, es decir, de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Pareciera que todos los que estaban allí creyeron, pero no es eso. Ahí no dice que todos creyeron y se sometieron al Señor y hicieron su voluntad. No, fíjate que ahí dice que todos se asombraron. Se asombraron, pero muchos de sus corazones estaban lejos. No estaban comprometidos con los principios del nuevo reino. Cuando tú te rindes al Señor, rindes tu corazón para hacer su voluntad, para hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Porque no puede pasar igual que nos asombramos. Nos asombramos, nos emocionamos y nos asombramos. Pero cuando viene el momento de obedecer y de hacer lo que el Señor nos manda, no lo hacemos. Vivimos nuestras vidas como queremos. Tomamos el pecado a la ligera. Tomamos decisiones que no honran al Señor. No es suficiente con asombrarte y admirar la palabra del Señor. Es ponerla en práctica, es hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Cuando te rindes al Señor, te pareces al Señor, obedeces su palabra. Hay una obediencia. Yo quisiera en esta mañana invitarte a que tú te examines. Examínate a ti mismo y pregúntate, ¿en qué camino yo estoy? ¿Estoy en el camino fácil, ancho, o estoy en el camino difícil que me lleva a la vida? Mis acciones demuestran que mi corazón está anclado en el amor del Señor. Demuestran eso mis acciones, cómo yo trato a los demás. ¿Cómo es mi obediencia con el Señor? ¿Le obedezco cuando me gusta o le obedezco siempre?
¿Cómo es mi amor por otro? ¿Cómo yo trato a los demás? Una persona que trata bien a su familia, pero no trata bien al mesero que le atiende, no está demostrando amor por los demás. ¿Estoy dando yo buen fruto? ¿Hay buen fruto en mi vida? Porque el fruto demuestra cuán bueno es el árbol. Yo quiero invitarte a examinarte en esta mañana. Y en la pantalla voy a poner unas preguntas de confesión. ¿Qué es esto? Son unas preguntas que nos ayudan a nosotros meditar. Nosotros hacemos esto cada miércoles cuando oramos. Tenemos unas preguntas que nos ayudan a examinar nuestro corazón. Unas preguntas que nos ayudan a nosotros ver si verdaderamente estamos pecando o qué está pasando allí. Y yo quiero ayudarte en esta mañana a que tú veas estas preguntas, van a estar en pantalla y tú puedas allí en estas preguntas examinar tu corazón. Si Dios examina mi corazón, mis intenciones y mi vida, me vería como alguien egoísta o abnegado. Me enfoco más en lo que otros pueden hacer por mí o en lo que puedo hacer por otros. Estoy enfocado en las reglas religiosas o en tener una relación diaria con Jesús. ¿Elijo vivir con fe en los momentos difíciles o me alejo de Dios cuando tengo problemas? ¿Se caracteriza mi vida por los sacrificios para Dios y otros o mi enfoque es en mi comodidad, mi conveniencia? Fíjate que hay más preguntas ahí. Tómate unos segundos y lee estas preguntas y examina tu corazón. Examina tu corazón. Deja que Dios te muestre cuál es la área de tu vida en donde tu corazón no está anclado en su amor, en los principios del reino, en Cristo. Si quieres puedes tomar una foto de la pantalla o más adelante puedes buscar el video que ya está en YouTube y puedes ahí tomar una foto de esas preguntas. Y yo te animo y te digo, si al tú ver estas preguntas y examinar tu corazón no te gusta lo que ves, no te deprimas. Que esto te motive a decir, Señor, yo quiero que tú cambies mi vida, yo te necesito anclar mi vida en ti y en tu amor. Que esto te motive a acercarte al Señor de manera real. Y la única manera de cambiar es rindiéndote al Señor. Nosotros no cambiamos simplemente cambiando nuestras acciones. Eso no perdura porque el cambio tiene que ser de adentro hacia afuera. Tiene que ser el árbol bueno por dentro para que dé fruto bueno. Y la única manera es rindiéndote al Señor. El Señor Jesús sabía que tú y yo no íbamos a poder cumplir con toda la ley. Por lo tanto, Él vino y cumplió, hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Se entregó su vida siendo inocente y pagó en la cruz del Calvario por tus pecados y mis pecados. Derramó su sangre para que tú y yo hoy pudiéramos tener perdón. Él te ofrece un regalo y solo te falta a ti aceptar ese regalo. Y cuando tú aceptas ese regalo, estás diciendo, Señor, perdóname. Perdóname por mis pecados. Te confieso que he fallado. Y te pido que me des tu espíritu para que de ahora en adelante yo camine de acuerdo a tu voluntad. En este día hay personas que necesitan hacer eso. Y en un momento aquí van a haber líderes, personas listos para orar contigo y ayudarte a dar un paso de poner tu fe en Cristo Jesús. De obedecer las palabras del Padre que está en los cielos. Algunos de ustedes necesitan obedecer las palabras del Padre que está en los cielos. Hay un bautisterio que es eso mismo, obedecer al Padre, en declarar su fe públicamente. Algunos de ustedes necesitan poner su fe en el Señor públicamente y bautizarse declarando, Cristo es mi único Señor y Salvador. Yo voy a pedir a mis líderes que se pongan de pie y vengan. Y mientras ellos pasan, ustedes tienen una oportunidad de responder al Señor. Y quizá el día de hoy tú estás pasando la tormenta. Estás pasando la tormenta. Y eso me lleva a la tercera verdad, y es que la tercera verdad es que no importa cuán grande la tormenta, importa cuál es el cimiento.
No importa cuál es el cimiento. En este día tú puedes venir y pedir oración. Si estás en medio de la tormenta, necesitas agarrarte de la roca. Y la roca se llama Cristo. Venir a Él y clamar a Él. Nosotros estamos listos para orar por ti. Este es el momento de responder.